Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer la invocación al Espíritu Santo, de las mismas que compartimos hace poco menos de un año allá en Córdoba, todas de San Pablo VI. Pero nos viene bien invocar al Espíritu Santo con palabras de un santo. Ven Espíritu Santo, tú eres el dador de vida, el consolador, el fuego del alma, la fuente interior viva. Tú eres el amor en el sentido divino de esta palabra. Tenemos absoluta necesidad de ti. Tú eres el camino de nuestra vida, tú eres el santificador que hemos recibido tantas veces en los sacramentos. Tú eres el toque de Dios que ha impreso en nuestras almas el carácter cristiano. Tú eres la dulzura y a la par la fortaleza de la verdadera vida cristiana. Tú eres el dulce huésped de nuestra alma. Tú eres el amigo para el que queremos tener atención interior, silencio reverencial, escucha dócil, devoción afectuosa y amor fuerte. Ven, Espíritu Santo, y renueva la faz de la tierra. Muy queridas vírgenes consagradas, nos volvemos a juntar para compartir un nuevo retiro o ejercicios espirituales para aquellos que prefieren esa expresión. Ante todo, una prevención. No es lo mismo un retiro presencial, bueno, a quién se lo voy a decir a ustedes, que por este medio, pero también tenemos que tener en cuenta las condiciones en las cuales estamos viviendo, más allá de la opinión de expertos, infectólogos, sociólogos, politicólogos, economistas, psicólogos sociales y todos los científicos. Lo cierto es que hemos vivido, por qué no decirlo ahora, si bien las vacaciones parecieran hacernos mirar un espejismo de que la cosa termina, agobio, ansiedad, angustia, y esto ha penetrado en todos nosotros, también espiritualmente, a través de este enemigo que es la seria, la enemiga. Y siguiendo, ¿por qué no decirlo así?, el hilo del año pasado conversamos y reflexionamos acerca de algunas mujeres insignes del Antiguo y Nuevo Testamento, para a través de ellas reflexionar en nuestra vida y misión, nuestro ser discípulos misioneros, o para ustedes mejor, discípulas misioneras. Este año voy a volver a algo semejante, análogo, pero nos ha sorprendido el Santo Padre este año con una nueva carta encíclica, el 3 de octubre, Fratelli Tutti. Yo no voy a leer con ustedes la Fratelli Tutti, porque me imagino que la habrán leído, en base a esa frase del Evangelio: todos ustedes son hermanos, todas ustedes son hermanas. Comprendo, y lo digo en un sentido cristiano, siendo vírgenes consagradas, se distinguen, no digo separan, pero distinguen de las hermanas, dada la especial consagración a la que el Señor ha llamado a cada una de ustedes. Pero ninguno de nosotros puede negar que somos todos hermanos y hermanas. Les habla un fraile, y frater significa hermano. Y si quisiera, espero que nos salga bien, no nos en plural majestático, sino a todos nosotros, a ustedes y a mí, a través de algunas figuras masculinas, esta vez del Antiguo y del Nuevo Testamento, ir hojeando nuestra vocación. Ustedes dirán, ¿cómo puede ser que podemos hojear la vocación a través de figuras masculinas, siendo vírgenes consagradas? Incluso en octubre del 2019, ya pasó tanto tiempo en Mar del Plata, hablamos sobre la maternidad y virginidad de las vírgenes consagradas, cómo poder esto traducirlo en masculino, pero los personajes de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, manifiestan una espiritualidad
por qué no decirlo cristiana, muy sólida y profunda. Y sin querer leer, y con esto termino la introducción y ya vamos a la primera meditación, disculpen si me extiendo un poco, que coincide esta primera meditación con el día de la conversión de Pablo, después de haber compartido la Eucaristía en esta fiesta tan particular en la que reflexionamos acerca justamente de este cambio, de esta conversión, de este reseteo, de este reseteo y reconfiguración, de un recalcular de Pablo. Vamos a hojear juntos la encíclica Fratelli Tutti, podríamos decir Sorelle Tutte, en esta clave. No la vamos a leer, pero a cada capítulo he puesto como lámpara, ustedes vírgenes consagradas, la relación con este icono de la lámpara lo tienen muy metida en su corazón, tanto en el rito hermoso de la consagración como en la vida. Él es la luz, nosotros somos lámparas. Entonces, a cada capítulo lo vamos a leer, si bien no lo vamos a hacer así, no es un resumen de la Fratelli Tutti, sino algunas palabras, algunas indicaciones que el Papa nos regala para mirar nuestra consagración a la luz de algún personaje del Antiguo y Nuevo Testamento, según los días que estamos ya compartiendo ahora. Decía que a cada capítulo un personaje. Bueno, si quieren comenzar conmigo, vamos a hacer una pequeña, como hicimos en febrero del 2020 en Córdoba, una pequeña historia sagrada, ¿se acuerdan antes de historia sagrada o historia de la salvación? Pidiendo a estos personajes que nos den la mano para ir conociendo la anchura, altura, longitud y profundidad de nuestra propia vocación, especialmente la de ustedes. Trataré de traducir siempre las cosas al femenino, pero reconozcan que hay una dificultad para mí, más que para ustedes, que es la de hablarle a una cámara e imaginarlas, ¿sí? 10, 20, 30, 40, las que sean, del otro lado de la pantalla, con sus gozos, esperanzas y tristezas y angustias. En la Fratelli Tutti, el Santo Padre, después de explicar el motivo de esta encíclica, que hace también de contrapunto con la Laudato Si, que ya ha cumplido 5 años este año, empieza ya con el capítulo 2 a tratar su tema. Y en el capítulo 2 él lo ha titulado Las sombras de un mundo cerrado. Generalmente un retiro suele empezar por los aspectos negativos, pero aún en ese capítulo, Las sombras de un mundo cerrado, que el resto del texto nos ayuda a abrir con una luminosidad inusitada, con un lenguaje que es directo, con un lenguaje que si a veces es criticado en Francisco, es criticado, me animo a decirlo, en comunión con él y con todas ustedes, que es criticado porque se entiende muy bien lo que quiere decir. Y si bien lleno de poesía, metáforas, analogías, los aterrizajes no son forzosos ni forzados, sino bien claros para que no digamos, no entiendo a dónde quiere ir, etc. Y en este mundo cerrado comienza a hablar de sueños que se rompen en pedazos. Estamos como nunca conectados, pero diría yo, son mis palabras, yo estoy echando palabras mías con la de Francisco, no comunicados. Él incluso se extiende en el deseo y la ansiedad irrefrenable, obsesiva de la comunicación. Podríamos decir que estamos conectados, pero no en comunión. Eso es verdad. E incluso asistimos a una pérdida del sentido de la historia, da la impresión de que aún en política o en cualquier orden, todo comienza desde cero. Yo recuerdo muy bien, queridas vírgenes consagradas, en mayo del 2018, digo bien, el encuentro de los jóvenes en Rosario, y fuimos muchos obispos, creo que todos. Yo fui también,
Y reconozco que, además de recordar y tener en la memoria escenas muy bellas, los jóvenes, la adoración al Santísimo, una de las cosas que más me impresionó, mirando a los jóvenes, fue ese mensaje grabado, así como yo le estoy hablando a ustedes hoy, de Papa Francisco a los jóvenes. Creo que fueron unos 15 minutos, un poco menos, un poco más. Y lo que más recuerdo es el silencio absoluto de todos estos jóvenes, pero en perfecta conectividad de corazones con el Papa. Y eso uno se da cuenta cuando el Papa decía alguna imagen, digamos, con sentido del humor, como los jóvenes se prendían, y cuando el Papa Francisco bajaba, no digo bajar línea, pero alguna idea o una imagen clara, los jóvenes iban asintiendo, y eran miles. Y uno de los temas que dijo a los jóvenes, y me van a perdonar si en este retiro vuelvo a repetir cosas que ya les conté o compartí hace poco menos de un año, pero bueno, algún filósofo dijo que todo gran filósofo, y no es mi caso, vive y trabaja según una o dos ideas y nada más. Esa síntesis de los grandes autores y maestros de la filosofía y la espiritualidad, no digo que se pueden resumir en dos ideas, pero suelen repetirlas. Y el Papa alertaba de la pérdida del sentido de la historia, como alerta en la Fratelli Tutti, y les invitaba a los jóvenes a desconfiar de los payasos de la historia, esto lo puedo haber dicho en febrero del año pasado, en el sentido de que esos que dicen, o que podemos decir, con nosotros empieza la historia, entonces nos dejan sin pasado. Y como si el presente tiene densidades por la historia, por el pasado, él une a esta pérdida del sentido de la historia una especie de afán por el desconstruccionismo, desconstruir todo para empezar de nuevo. Y eso parece que nos halaga o empalaga, pero en el fondo nos deja una tabula rasa no para un conocimiento más profundo, sino para consumir. Entonces todo se va construyendo en base a la confrontación, el cuestionamiento. No digo la crítica en el sentido filosófico o artístico, que es importante, la ponderación, la valoración de ideas, sino el criticismo. El simplemente encerrarnos en nosotros mismos para cuidarnos. Cuando hablamos de los temas sociales, nos preocupamos de los costos nada más, costos sociales, políticos, económicos. Incluso un discurso que a veces nos es absolutamente contradictorio y nos choca ver, pero si esta persona dijo esto exactamente contrario de ahora, pero como se nos dejan sin historia, o una historia meramente de grabaciones o videos, que también eso es peligroso, hablamos de costos humanos, costos económicos, la persona humana que termina siendo objeto, esclava, se trata de valga la redundancia, trata de personas, de parte de los señores de la vida, de todo. Estoy citando algunas frases sueltas, pero vamos al personaje de turno, por decirlo así. Crear la hipótesis total del conflicto y el miedo, y por lo tanto justificar cierta agresividad en nombre de la paz, cuando no es así. El otro comienza a ser peligroso, entonces también apostamos a la difamación y la calumnia para destruirlo. Creamos barreras para la autopreservación y muros, cultura de muros protectores que nos garantizan aislamiento, cerrazón, enfrentamiento entre nosotros, pero absolutamente libertad para que las mercancías, los bienes, los servicios, el dinero fluya, porque idolatramos los mercados. Y por eso, en esta pseudoapertura, que no es la de los muros y las personas, sino los bienes, servicios, economía, dinero, finanzas, Bitcoin y todo lo que ustedes quieran imaginar, creamos una falsa mística comunitaria. El estar bien, el simplemente, sí, estar conectados. Claro, pero esto no nos engaña y este año nos ha
hecho regurgitar esa amargura de la decepción, la desilusión, el tomar distancia, no solo por una profilaxis o prevención curativa, sino que el miedo a todos los demás. Las historias que tenemos todos nosotros y ustedes también, que están muy cercanas a la gente por los trabajos, por la caridad, por los servicios, son muy tristes. Alejamiento de los seres queridos cuando están enfermos y mueren. Hoy me contaban historias aquí de Bahía Blanca que son increíblemente tristes. También en el caso particular de la diócesis en la que estoy pastoreando, apenas empezó la cuarentena, aislamiento y todos los nombres que queramos darles. Recuerdo, falleció un sacerdote. El día de la encarnación, de la Anunciación a María y la encarnación del Verbo, el 25 de marzo. Por supuesto, muy aislado, con todas las prevenciones. Y en el funeral, velatorio y sepultura estuvimos mi obispo auxiliar y yo solo, y un empleado del servicio fúnebre. Había prohibición total de cualquier otra cosa. Incluso después se fueron dando mismas situaciones, no personales, en donde solo se entregaba la cajita con las cenizas, en fin, todas cosas muy tristes. Pensaba en eso, en un sacerdote que ha servido tanto a la comunidad durante tanto tiempo, y digo, qué injusto que es todo esto. Decepción, desilusión, distancia. Y en el medio de esto, la audacia de la esperanza, de la cultura del encuentro, de la cercanía y de la inclusión. El pertenecer a una comunidad, valga la redundancia, de pertenencia. Comunidad de pertenencia y de solidaridad. Cuando esto desaparece, entonces ahí estamos fritos. No es una palabra latina, pero bien gráfica. Por eso es muy bueno y providencial este retiro que vamos a compartir en el silencio y la escucha. Silencio más que nunca, porque la mayoría de ustedes van a estar solas. Yo no estoy diciendo ni hago una crítica al retiro del año pasado, porque bastante bien se portaron el numeroso grupo, creo que eran 45, 50, el lugar se prestaba. Para mí fue una experiencia hermosa y le agradezco a Dios. Y por eso agradezco a Dios la valentía. Pienso que más que valentía es temeridad de ustedes de invitarme de nuevo. Y hasta aquí la introducción y ya entramos al personaje. Después del pecado original, asistimos a una gradual destrucción, separación del hombre con Dios, el pecado de Adán y Eva, la separación entre hermanos, el asesinato de Caín a su hermano Abel, y la separación de la tierra. La Torre de Babel es un icono de la separación de la tierra para estar, entre comillas, más cerca de Dios. Una homogeneización de lenguas, de todo, que termina separando más. Pero la historia de los patriarcas, y en eso vamos a estar estos días, desde Abraham, reanuda la relación con Dios. Jacob, a su modo, de una manera no fácil, reanuda también la relación con su hermano Esaú. Y José, una figura realmente más completa, José el hijo de Jacob, vive en presencia de Dios, es casi un leitmotiv de toda la historia de José, como vive en la presencia de Dios. Intenta a duras penas reconciliarse con sus hermanos, gracias a la providente mano de Dios, y también manifiesta una sabiduría inusitada respecto a la reconciliación del hombre con la tierra, gracias a políticas y económicas no solo centradas en Egipto, sino abiertas a los demás. Vivamos entonces esta memoria agradecida por el pasado, vivamos hoy este presente con pasión y este futuro con esperanza, mirando la figura de José, el soñador, ya que el Papa justamente al empezar este tema del mundo cerrado, habla de estos sueños que se nos hacen añicos. Ustedes saben, y creo que esto, disculpen si repito cosas ya dichas el año pasado,
pero vuelvo a apelar a su misericordia. En el libro del Eclesiástico, en el capítulo 34, se dice, ciertamente hay cierta condena, distancia, prevención a los sueños. Atención, que son falaces, engañosos, como fatuos. Incluso nosotros recordamos las obras de la literatura universal, La vida de sueño de Calderón de la Barca. Cuando hablamos de sueños, hablamos de una palabra con muchos significados análogos. En La vida de sueño, Calderón de la Barca nos habla de esto, de la inconsistencia de los sueños, y termina diciendo: los sueños, sueños son. Parece una tautología, pero hay toda una carga emotiva. También Freud se ha dedicado mucho a analizar los sueños. Gracias al análisis de los sueños ha penetrado en el mundo tan particular del inconsciente. Muchas de ustedes son psicólogas, conocen esto mucho mejor que yo. Y él dice, son falaces realmente y engañosos, a no ser que el Señor se manifieste en ellos. Este año, que es un año de San José, me refiero al esposo de la Virgen y el padre adoptivo de Jesús, también un hombre de sueños. Un hombre de sueños, y lo ha subrayado el Papa en ese hermoso texto inaugurando el Patris Cordes, ¿no? Inaugurando el año de San José. Pero sabemos que sueños, y ustedes seguramente al querer consagrarse han querido manifestar un sueño, los sueños expresan nuestros ideales. El Papa en Cuba, en septiembre del 2015, creo que el 20 o el 21 de septiembre del 2015, lo podrán chequear, les habla a los jóvenes y los invita a no dejar de soñar, a soñar. En el contexto cubano, ustedes lo comprenden, lo conocen, un contexto difícil, sin embargo el Papa se anima a decirles: no dejen de soñar. No soñar escaparse del país, no soñar de agarrar una lancha y escaparse, soñar algo para Cuba. El mundo no se entiende sin Cuba, y el mundo debe abrirse a Cuba y Cuba debe abrirse al mundo. Era el gran mensaje de Juan Pablo II cuando visitó Cuba. Qué cosa, cuántos años han pasado y qué motivo aquel viaje. Lo cierto es que, si ustedes se acuerdan, hace pocos días, el Papa recibió a la, creo que es, no sé si era la hija de Martin Luther King, discúlpenme, pero no me acuerdo, sí vi la nota. Y todo el mundo recordará el 28 de agosto de 1963, cuando Martin Luther King, hace poco hemos visto la asunción del nuevo presidente de Estados Unidos, Biden, en el mismo lugar, no sé si todos los presidentes se asumen ahí, pero recuerdo la asunción de Barack Obama, también en la escalinata del Memorial de Lincoln, el Lincoln Center, ahí cerca del Capitolio de Estados Unidos en Washington. Estamos en pleno frío, así que, bueno, en esa misma escalinata, el 28 de agosto de 1963, concluyó la marcha hacia Washington por el trabajo, la libertad, defendiendo la armonía racial. Y ahí el pastor y político, en este sermón y mensaje o discurso, fue mechando su discurso con justamente I have a dream, yo tengo un sueño. Y era el sueño para América. ¿Cómo podía ser? Estamos hablando de 1963 y era terrible y feroz el racismo. Gracias a eso fueron cambiando los derechos civiles en 1964, el derecho de voto para los afroamericanos en 1965, y esto le costó la misma vida a Martin Luther King en abril de 1968. Francisco Papa volvió a repetir este tema cuando hizo el traspaso de la cruz de la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá a los jóvenes de Portugal, ya que la próxima Jornada Mundial de la Juventud, si bien fue postergada, será en Portugal.
Cuando comenzamos la historia de José, vemos los sueños de José. Con toda esta introducción, segunda introducción, pero ya la charla de José, no hace falta qué quiere decir los sueños de José. José era un soñador. Había soñado en esas espigas, esas gavillas erguidas y las otras que se inclinan. Había soñado del sol, la luna y las estrellas que se postraban ante él. Y él no tenía problema a los 17 años de contar esas cosas a sus hermanos. Lo cierto es que nosotros preferimos una hermandad, entre comillas, que sea más parecida a la esfera que al poliedro. Puso la imagen del Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, que vuelve a repetirla tal cual en uno de los capítulos, creo que el cuarto, si no me equivoco, de Fratelli Tutti. Estamos acostumbrados a las hemofilias espirituales. Él siempre se hizo así, si no les gusta que se vayan. Esto pasa sobre todo en las comunidades, pero si bien ustedes tienen una consagración muy especial de una manera directa al Señor, por supuesto, a través de la mediación del obispo, conocen lo que significa la vida comunitaria de las parroquias, de los lugares de trabajo, de la diócesis, conocen pelos y señales. Y a veces vemos cómo los sueños de algunos, los sueños de José en este caso, pasan a ser pesadillas para los hermanos. Hasta el mismo Jacob un poco se lo reprocha. ¿Acaso yo y tu madre y tus hermanos vendremos a postrarnos en tierra delante de ti? ¿Qué significa ese sueño que has tenido? Es un reproche del padre, por supuesto. Sin embargo, esto lo guardaba en su corazón. Sus hermanos le tenían envidia. Su padre reflexionaba sobre todas estas cosas, una frase que se repetirá en el corazón de María 2 veces en el Evangelio de la Infancia de Jesús. Lo cierto es que los hermanos, o construir la fraternidad, es una tarea artesanal. La fraternidad no se consigue simplemente observando, siendo observantes de los demás, o como decimos los porteños, aunque se ve un porteño en el exilio, en Bahía Blanca, abuchonear, acusar, denunciar. De hecho, el padre le pide que vaya a buscar a sus hermanos. Se encuentra con alguno en el medio del campo que le dice: ¿qué estás buscando? Palabras parecidas a la de Jesús el domingo pasado, ¿se acuerdan? No me refiero al segundo domingo. ¿Qué buscan? Le dice Jesús a estos discípulos que vienen de Juan. ¿Qué buscan? ¿Qué estás buscando? Él respondió: busco a mis hermanos. Él busca a alguienes, sus hermanos. Cuando lo ven venir de lejos, dice: ahí viene el soñador. Ahí viene el soñador es un título un poco despectivo, no es: ¡ay, qué suerte que llegó nuestro hermano que faltaba! Ahí viene el soñador. Es como una etiqueta de condena, de acusación. Porque en realidad, si hay algo que hiere nuestra fraternidad, nuestra sororidad, me animo a decirlo a ustedes, acuérdense que ya en octubre del 2018 la Real Academia Española permitió la palabra sororidad en el diccionario castellano, que no es ningún descubrimiento de la pólvora, porque viene de sororitas, sor y sorores, aunque llamamos a las monjas o las hermanas, suor en Italia, en realidad quiere decir hermana. Y viene del latín, después las sorores, sororitas, por lo tanto, la Real Academia Española no es que haya admitido algo nuevo, sino ha ido a buscar en el latín una expresión que ya es muy común. Busco a mis hermanos. Fíjense que José, a lo largo de su historia, reducida a unos pocos capítulos, pero bastante larga, como nosotros, nos ayuda a comprender que somos peregrinos en la historia. ¿Y por qué no decir itinerantes? El peregrino o el itinerante sabe de dónde viene, sabe a dónde va, ve a la distancia, confía en Dios, cree en las promesas. En la vida de José constantemente hay como una
Antífona de un salmo responsorial, pero el Señor estaba con él, pero el Señor estaba con él. José, y esa es nuestra invitación a construir fraternidad, no es un vagabundo o, como se usaba en una palabra medieval, giróvago, que era una especie de acusación a los sacerdotes que no se afincaban en alguna iglesia, diocesana o parroquial, giróvagos o a los monjes, tirabaítas en la regla de San Benito, desorientados en la pura experimentación, buscando soluciones pasajeras, y estoy describiendo un poco el mundo que nos rodea y en el que estamos insertados. Nos llevamos un barbijo, sí para el COVID, pero para esta cultura se nos mete por los poros. José no es un fugitivo que está huyendo como Caín, ni tampoco un forastero que está privado de referencias cuando uno va al extranjero, sobre todo países tan distintos. Uno tiene que mirar con el rabillo del ojo a la derecha y a la izquierda cómo se come, los mil usos y convencionalismos sociales, porque uno corre el riesgo de quedar muy desubicado. Perdemos referencia, no sabemos cómo comportarse, como Abraham en Egipto, se recordará, no sabía qué hacer. Dice, mira, vamos a decir que vos sos mi hermana y no que sos mi mujer, le dice a Sara. Eso lo vimos cuando vimos a Sara el año pasado. Ni tampoco vamos en la vida, o el peregrino o el itinerante, como somos nosotros, no vamos en la vida como turistas, metazapping, fotos, selfies, panza arriba, o corriendo de un lado al otro para aprovechar en pocos días todos los lugares que puedo visitar. El Señor siempre estaba con él. Pero estos sueños de José pasan por un proceso de purificación. Les recomiendo el capítulo 2 de este mundo cerrado, que describe realmente, como pocas veces he visto en mi vida, cómo es el mundo actual. Realmente, con una perspicacia y sobre todo la ayuda del Espíritu Santo, el Papa Francisco nos ha regalado una especie de cartografía tridimensional, una holografía perfecta de este mundo que nos rodea y en el que estamos insertos. Y este proceso de purificación, no me detengo en el intento de homicidio y finalmente la venta, por eso hablamos de trata de personas. Aquí está José, vendido como esclavo, lleno de desilusiones, incluso cuando lo llevó Putifar a su casa después de haber comprado a los otros que lo compraron, lo ve honrado, le encarga la administración de su casa, cierta amistad virtual inicial, seminal, mejor dicho, y conocen el tema de la mujer de Putifar, como lo mira con buenos ojos, intenta seducirlo, y ve que esta honradez no es correspondida, se ve metida en la mentira. Putifar le había dejado todo en sus manos, él es un hombre simple, es un hombre ingenuo, pero vuelve a la cárcel. Él no se queja, no insulta, no se revela a Dios. Creo haberle citado alguna vez, el 2 de octubre del 2005, el sermón del Papa Benedicto XVI al inaugurar solemnemente el Sínodo de los Obispos sobre la Eucaristía. Y él hablaba y alertaba a todos, después de leer el texto de Isaías, vengan a comer pan gratuito, vino en abundancia. Alertaba a todos de el vinagre de la autocompasión, del conflicto, de la indiferencia. Incluso el otro día ya pasó un mes, o más de un mes, cuando se encontró con la curia romana, fíjense, y se lo recomiendo, 21 de diciembre del 2020, digo bien, a la curia romana, una hermosa catequesis, porque era una catequesis también, parte lectio divina también, haciendo la distinción entre la crisis en la que todos estamos, una crisis como oportunidad de crecimiento, como purificación, y el conflicto que busca siempre culpables. José vive esta crisis de sus sueños sin echarle la culpa a nadie, sin caer en ese
vinagre de la autocompasión o autoconmiseración. En ese sentido, José nunca en sus distintos episodios de la vida tan tristes cae en el hacerse la víctima. El acusando día y noche a todo y a todos y a todas, con tristeza, remordimiento, resentimiento, rabia, rencor. Fíjense que cuando a veces nos toca masticar vidrio, corremos el peligro de tragarlo y herirnos a nosotros mismos, o, como sabemos que queremos quedar indemnes, lo escupimos y herimos a los demás. Tampoco se deja atrapar por el autolesionismo, que es más silencioso y no menos peligroso. La vida no tiene sentido, las tentativas de suicidio, el tomar un papel trágico en la vida, llamar la atención, rechazar la comida como hacemos cuando somos chicos, para que mi mamá nos mire, ¿qué te pasa? ¿Pero qué te pasa? O a veces también el vinagre de la autocompasión pasa por echarse la culpa de todo, me equivoqué, soy una porquería, entonces reparto culpas por todos lados, tomando la porción más grande. Más para encontrar palenques donde rascarse y digan, no digas eso, vos sos bueno, y acomodarse, que por un echarse la culpa en serio. O a veces tampoco José se ha albergado debajo de sueños de venganza. Cuando visitamos las unidades penitenciarias, a veces conversando con algunos internos, vemos como algunos ya poco a poco van admitiendo o le cae la ficha del fui yo, de la justicia, sin llorar miserias, pero hay otros que sueñan con la venganza, y cuando se enteran de alguna cosa del mundo que rodea a su familia externa, sueñan con poder salir para vengarse. Pero eso también en nosotros, rencor, resentimiento, revancha. O a veces apelar a la lástima de la autoridad para generar confianza. No. José vive una purificación constante de pruebas y sufrimientos en la prisión. Como nos pasa a veces en nuestras enfermedades, en esto que vamos transcurriendo. Nada impide cumplir con los detalles artesanales para con el prójimo. Y ahí está la segunda parte de esta meditación. La primera, los sueños de José. La segunda, los sueños de los demás. Porque ¿de qué sirve que llamemos a todo el mundo para prolongar en sus corazones nuestros sueños? Que es algo muy importante. Tenemos que preguntarnos qué pasa en nuestras comunidades. No me refiero a la consagración virginal, pero en nuestro servicio a las comunidades que no nos sentimos en confianza para compartir nuestros sueños con los demás. Pero cuando uno ya no puede darse cuenta de otra cosa más que de sí mismo, no solamente ha perdido la capacidad de ser justo, sino la propia salud del alma. Es una frase de Piper en el capítulo introductorio, prólogo a las virtudes fundamentales, un clásico de la filosofía tan hermoso. Si solo nos damos cuenta de nuestros propios sueños, esto ya es una paráfrasis mía, es decir, de nosotros mismos, sin darse cuenta de otra cosa que de eso, entonces no solo perdemos la capacidad de ser justos, porque la justicia exige la presencia del otro, sino la propia salud del alma. En la cárcel, nuevamente, encuentra la confianza del guardia cárcel y la tarea de administrar, la tarea de dar a cada uno lo suyo. Sin embargo, en Génesis 40, cuando él está en la cárcel, hay un episodio que, en el versículo 7, que a mí me impresiona, porque le habían confiado todos los presos a José. Pero había dos presos, el copero y el panadero del rey de Egipto, del faraón, que estaban en la cárcel. Y cuando uno visita una unidad penitenciaria o penitencial, en este momento no sé bien cómo se dice, por supuesto que en el encuentro personal muchos te agradecen, se acercan, en fin,
Pero uno ve caras tristes, es lógico. Si estás en la cárcel, no pretendes que sea un viva la pepa. Y de repente esa frase, cuando los vio a la mañana siguiente, cuando José fue a verlos, los encontró deprimidos y les pregunta, ¿por qué están hoy con la cara triste? Uno contestaría directamente, ¿con qué cara crees que esté si estoy en la cárcel? ¿Injusta o justamente? No dicen nada. Pero esa pregunta significa que José se abre a los sueños de los demás. Esa es la escucha. La escucha no es solo un problema auditivo, la escucha también es ver, es dar tiempo, paciencia, abrir el corazón. Hemos tenido un sueño, dicen, sueño que no somos capaces de entender. Y ahí viene la palabra, una frase tan sencilla, cuéntenme lo que soñaron. Ya dijimos cómo José no se victimiza, ni se da manija, ni reduce todo a un problema moral, no opta por el autolesionismo tan común en las cárceles, porque el Señor estaba con él. Y ellos le cuentan sus sueños y él se los interpreta, porque el verdadero intérprete es Dios. Cuéntenme, yo intentaré explicárselos. Y de hecho, ya se acerca, se olvidaron de él, dije, acuérdense de mí, y se cumplió tal cual lo que les había dicho. A uno le fue mal, fue ajusticiado, y al otro le fue bien, fue reconsiderada su causa y siguió sirviendo al faraón. Pero ¿qué pasa? Que el faraón, el ciudadano número uno, el primer ciudadano, como quieran llamar, el rey de Egipto, también tiene sueños. Quizá ustedes escuchándome ahora tienen sueños, no es lo mismo, porque ya les estoy cansando. Y hoy viene compartida doble porque es la primera charla del retiro y, bueno, un poco más larga, 2 en 1. También nos pasó eso el año pasado, en febrero. Pero entonces me tuvieron paciencia porque era presencial. Acá la ventaja es que ustedes pueden poner pausa, dormir una siestita, o decir, mañana te escucharemos como los griegos de Atenas a Pablo cuando les empezó a hablar de la resurrección. Hasta ahí iba bien, pero cuando citó a sus poetas, el Dios desconocido, los griegos estaban contentos y les gustaba intercambiar figuritas. Pero volvamos al texto. Lo cierto es que él le interpreta a el faraón los sueños. Y ahí nos podemos preguntar la segunda pregunta, valga la redundancia, ¿qué nos impide escuchar los sueños de los demás? A José le confían la tarea de primer ministro, es algo así como un virrey o vicerrey. Le da la llave de todo. Vayan a José. Cuando hay problemas, a José. A veces uno le da medio no sé qué darle a un soñador la administración de los bienes muebles o inmuebles. Pero en estos textos no parece que Dios le pida a José que deje de soñar, pero sí que aterrice, o mejor dicho, la palabra bíblica más linda es que encarne esos sueños. Porque podemos vivir en los ideales de Don Quijote y luchar contra los molinos de viento, falsos enemigos, que en determinada edad de nuestra vida está bien, son las ilusiones, decimos que quijotesco este tipo, esta chica, realmente qué ilusión. Hay una edad, pero si uno no los aterriza o no los encarna, si uno no los aterriza y no los encarna, terminamos en no el idealismo de Don Quijote, sino el idealismo hegeliano de decir lo que yo siento, él decía lo pensado en lo real, lo que yo pienso en lo real, peligroso. En el ámbito político lo tenemos a la luz del día. Pero hoy en día encima es lo que yo siento en lo real. En toda la discusión acerca del aborto está claro que no se fue a datos científicos, si bien los pusieron como título, pero aún tratando de comprender a la mujer que está en el trance de, en fin, esto no es un momento para hablar de esto, pero sí como ejemplo, se ha canalizado todo en la pura emotividad. Así eran los testimonios constantes, en la emotividad, antes que en la biología, las ciencias jurídicas, la sociología, la filosofía, la metafísica, en fin.
no quiero irme del tema. En ese momento ya cuenta casi con 30 años, desde los 17 a los 30, parece una especie de cambio rápido de vida, como Jesús cuando lo encontraron en el templo, introductor de la ley, tenía unos 12 años, cuando comienza la vida pública, dice Lucas, tenía unos 30 años, algo análogo, parecido. Más corta la etapa, que de 17 a 30. Ha tenido 2 hijos, sus nombres son ejemplificativos de la vida que está pasando. Dios me ha hecho olvidar por completo mis penas y mi casa paterna, Manasés, y Efraín, Dios me ha hecho fecundo en la tierra de la aflicción. Él desea ya instalarse, decir ya está, dar vuelta a la página, etcétera, etcétera. Pero resulta que los hermanos, sus hermanos, vienen a su encuentro. Vienen a su encuentro. Cuando los vio, se acordó de los sueños que tenía sobre ellos, dice Génesis 42:9. Hay varios encuentros y no lo voy a leer, se los dejo para su lectura personal. Estamos ya en el capítulo 42, cuando sus hermanos vienen en el primer viaje, 43 el segundo viaje, 44 la prueba a sus hermanos, los distintos encuentros, la intervención en favor de Benjamín y el desenlace. Hermosa. Vale la pena más leer la palabra de Dios que escucharme. Pero estábamos construyendo esto de la fraternidad, de un mundo cerrado. Era un mundo cerrado como la cárcel que se va abriendo de a poco. ¿Por qué? Porque en esa endija de reconocer al otro, acuérdense que esta apertura al otro, el Papa en la Fratelli Tutti la utiliza desplegando ante nuestros ojos la hermosísima parábola del buen samaritano. Este samaritano, que frente al judío caído, mira más allá de su ombligo, mira más allá, a pesar de que los religiosos de su tiempo, el levita y el sacerdote, siguen de largo, están ocupados, tienen que cumplir su misión. Él se hace cargo, se hace cargo. Nosotros decimos muchas veces, hacete cargo, pero no sé si nos hacemos cargo. Y él se hace cargo de estos compañeros de prisión. Y se hace cargo de aquel que es, bueno, el faraón de un pueblo extranjero. Pero cuando vienen sus hermanos, en esos distintos encuentros, que los dejo para su lectura, en tanto incluso Jacob morirá, y ahí, en ese encuentro, tenemos como José no solo cuenta sus sueños, aunque esto le costó caro a sus hermanos, que no lo entendían. Sus sueños eran como pesadillas para sus hermanos. No solo es capaz de comprender y de decirle a los compañeros de prisión, cuéntenme sus sueños, para ayudarlos, claro, no porque quiere ser quiere en su diario íntimo coleccionar sueños ajenos, no, quiere escucharlos, interpretarlos y ayudarlos, aún al faraón. Y cuando vienen los hermanos, dice, los sollozos de José eran tan fuertes que lo oyeron los egipcios y la noticia llegó hasta el mismo faraón. José le dijo a sus hermanos, y esto es hermoso, lo saben, capítulo 45, versículo 3. Yo soy José. ¿Es verdad que mi padre vive todavía? Ellos no pudieron responderle. Al verlo se habían quedado pasmados. Entonces José volvió a decir a sus hermanos, acérquense un poco más. Y cuando ellos se acercaron, añadió, sí, soy José, hermano de ustedes, el mismo que vendieron a los egipcios. Y ahí viene, no se aflijan, no sientan remordimiento por haberme vendido. Y ahí él comprende algo que tantas veces es difícil de comprender. En realidad ha sido Dios el que me envió aquí delante de ustedes para preservarles la vida, porque ya hace 2 años que hay hambre en esta región.
Y en los próximos 5 años tampoco se recogerán cosechas de los cultivos. Parece el tiempo de la pandemia, no sabemos qué va a pasar. Por eso Dios hizo que yo los precediera para dejarles un resto en la tierra y salvarles la vida, librándolos de una manera extraordinaria. Ha sido Dios y no ustedes el que me envió aquí, me constituyó padre del faraón, señor de todo su palacio, gobernador de Egipto. Y después les dice, vayan tranquilos. ¿Esto qué significa? ¿Basta con tener sueños? No, es importante poder compartirlos. ¿Pero basta con escuchar los sueños de los demás? No. Pero ya es un paso importante porque escuchar los sueños de los demás significa abrirnos al otro. Y si uno dándose cuenta nada más que de uno mismo no solo ha perdido la capacidad de ser justo, sino la salud del alma, abriéndonos al otro, no solo uno puede vivir en la justicia, que es la perpetua y constante voluntad de dar a cada uno lo que corresponde y por lo tanto comprender al otro, sino que también abre la puerta a los sueños de Dios. ¿Y qué significa los sueños de Dios? Humberto Menapace por ahí decía que los sueños de Dios para nosotros son nuestra vocación. Dios tiene un sueño para cada uno de nosotros, eterno, infinito, porque todo lo que Dios conoce, ama, sueña, lo hace a su modo, desde la eternidad y para la eternidad. Y ahí está cada uno de ustedes. Sus hermanos vienen al encuentro y él, en lugar de escupir vidrio, revancha, resentimiento, rencor, reprimenda, represalia, no puede contener las lágrimas. Recapitula, resetea, reconfigura, restaura su vida. Incluso en el capítulo ya 50, en el último encuentro con ellos, una vez que muere Jacob, ellos siguen un poco con miedo. Y dice, ¿y si José nos guarda rencor y nos devuelve todo el mal que hicimos? Por eso le enviaron este mensaje. Antes de morir, tu padre dejó esta orden. Díganle a José, perdona el crimen y el pecado de tus hermanos, que te hicieron tanto mal. Por eso perdona el crimen de tus servidores, los servidores de Dios, de tu padre. Al oír estas palabras, José se puso a llorar. Era Macán, pero volvió a llorar. Luego sus hermanos fueron personalmente y les dijeron a José, postrados ante él, aquí nos tienes, somos tus esclavos. Pero José le respondió, no tenga miedo, ¿acaso yo puedo hacer las veces de Dios? Y luego vuelve a leer la historia en clave de los sueños de Dios. El designio de Dios ha transformado en bien el mal que ustedes pensaron hacerme a fin de cumplir lo que hoy se realiza, salvar la vida de un pueblo numeroso. Por eso no teman. Yo velaré por ustedes y por las personas que están a su cargo. Y fíjense qué hermosa frase, epílogo de todo esto. Y los reconfortó, los consoló, hablándoles al corazón. Queridas hermanas, mis hermanas del orden de las vírgenes consagradas, aquí entendemos por qué se lo llama a José un hombre justo. Decir un hombre justo en el Antiguo Testamento es como decir santo, como el justo Abel. Ya no es solo como Abraham, que es un gran creyente, no solo como Jacob, su padre, el hombre de la esperanza. Y qué curioso que José no está en la bendición patriarcal, el Dios de Abraham, de Isaac o de Jacob. Sin embargo, es un gozne entre esos padres y la epopeya del Éxodo. El mundo cerrado se va abriendo gracias a esta figura, un soñador. Que Dios las bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima charla.